llegó el momento de buscar la verdad. Este es el programa Levantando el Velo. El comentario, la opinión, Levantando el Velo. Los invitamos para que nos acompañen y juntos levantemos el velo. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos miran a través del portal ¿Qué pasa en Mazatlán? Y a través de la página Chamá Ministerio en la página de Facebook. Sean todos bienvenidos a este programa, es una gran bendición poder contar con su presencia a través de sus aparatos celulares, de sus computadoras. Sean todos bienvenidos a este programa. El día de hoy me tocará compartir el mensaje, la enseñanza. Seguimos con la serie La historia de la iglesia cristiana. Hoy toca hablar acerca de la iglesia de la Reforma. En estos momentos no me acompaña mi compañero de milicia, Omar Flores, porque pues también hay cosas que arreglar por otros lados. Así que, sin más preámbulo, entramos a la enseñanza. Habíamos dicho en inicio de la semana que el fundamento de la iglesia es Cristo. Estuvimos hablando de la iglesia primitiva, la primera etapa. La segunda fue la etapa de la iglesia perseguida, que abarca desde el año 1060, 1070 con Nerón, en el año 60, 70 con Nerón, cuando él mismo incendia Roma y le echa la culpa a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué? Porque de los 12 barrios en los cuales estaba dividido la ciudad de Roma, 10 son los que se incendian, solamente 2 quedan a salvo del incendio, y es el barrio judío y es el pueblo cristiano. Entonces Nerón dice, fueron los cristianos y arremetamos en contra de los cristianos, y si se puede también arremetamos en contra de los judíos. Ese periodo dura hasta el año 310, 313 aproximadamente, y específicamente en el año 313 el emperador Constantino entroniza como religión oficial el cristianismo. Entonces ahí arranca la historia de la iglesia imperial y termina allá por el año 500, 600 con Gregorio, el primer papa sistemático. Y estuvimos viendo el antepasado programa, el día lunes, lo que fue la iglesia papal. Y hoy continuamos la serie y vamos a ver la iglesia de la Reforma. ¿Cuándo inicia este periodo? Habíamos dicho en el programa antepasado, del día lunes, que la iglesia papal, o la etapa donde se mueve la iglesia papal, que es del 500, 600 aproximadamente, hasta el año 1500 aproximadamente, son 1000 años, que también se conoce como la etapa del oscurantismo. A partir de 1500 arranca lo que es la etapa de la Reforma, la dispensación de la iglesia llamada la Reforma. ¿Cuándo comienza esta etapa? Bien, comienza cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg, hacia el año 1517. Aquí surge una pregunta, ¿por qué se levanta Martín Lutero en contra de la iglesia tradicional cuando él mismo era cura, era monje? Y se levanta en contra del sistema religioso al cual él pertenece. Bueno, todo esto sucede por causa de que en el año 1591, con el Papa Gregorio, entran algunas herejías. Ya habían entrado otras tiempo atrás, pero la que se mueve hasta desencadenar gente que está en contra del sistema, específicamente Martín Lutero, y 100 años atrás John Hus, Wycliffe y otros personajes que son anteriores a la Reforma, pero que ya traen este pensamiento contrario a la institución que gobernaba el mundo, que era la Iglesia Católica Romana. Ellos habían instituido con el Papa Gregorio en el año 1591 hacia el año 600 las herejías del purgatorio y posteriormente las indulgencias.
ya los papas posteriores al Papa Gregorio se dieron cuenta que el haber creado la doctrina o dogma del purgatorio al posterior tiempo iba a dejar gran economía. Y ya se estaba cocinando la idea de crear un majestuoso templo, fastuoso, que con la simple vista la gente mortal dijera, esta es la verdadera religión, porque solamente con la ayuda de Dios se puede crear este hermoso templo. Y para recaudar fondos para ese hermoso templo, se empezó a hacer un uso descarado de otra herejía, que son las indulgencias. Las indulgencias es una de las peores herejías porque arremeten contra la obra salvadora y justificadora de Jesucristo. La salvación es por gracia y no lleva costo implícito. Y la Iglesia romana, como ya se había declarado ley de que no se leyera la palabra de Dios en un idioma entendible delante de la grey, sino que se leyera en antiguo latín y el cura o el sacerdote lo hiciera de espaldas a la grey, esto impedía que la grey conociera la escritura y estaba prohibido tener Biblias como nosotros hoy las tenemos en casa. Y aquel que tuviera una Biblia era digno de muerte y era terminado quemado en las hogueras o torturado en un periodo llamado Santa, entre comillas, Inquisición, que no fue otra cosa más de que un sometimiento de Roma hacia la grey, especialmente aquellos que eran cristianos y judíos, de tal manera que el ataque directamente al pueblo judío y al pueblo cristiano. Aquellos que conservaran escrituras sagradas, ya sea en este formato o en escrituras, ya sea en papiro, en pergaminos, a la usanza antigua, eran tomados, repito, torturados y asesinados. Y antes de asesinarlos les colgaban un título en el madero donde iban a ser torturados o asesinados. Y les ponían el título de herejes, cuando los herejes eran los que estaban ocasionando el asesinato de estas personas, de estos judíos y de estos cristianos. Ante esto se levanta Martín Lutero, porque él entendió claramente que la salvación es por fe en Cristo Jesús, no es por obras para que nadie se gloríe, escrito está. Jesús es el que justifica, el que santifica, el que salva, el que limpia, el que levanta, el que restaura, el que sana, el que prospera, el que hace toda la obra, y no tiene parte ni suerte el hombre en ella. Muchísimo menos que se le quiera poner precio, y esto es lo que había hecho Roma. Por eso que se levantan estos hombres y protestan en contra del sistema que ya estaba establecido. Por eso es que a los cristianos se nos llama protestantes, y es a mucha honra, porque protestamos sobre las sinvergüenzadas, porque no hay otra palabra, las sinvergüenzadas que el clero romano estaba haciendo en aquel tiempo. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sinaloa Sur. Por un Mazatlán mejor. Las nuevas glorietas garantizan el flujo continuo del tráfico vehicular. Con el embellecimiento y preservación del centro histórico, logramos obras de plusvalía para un mayor desarrollo del puerto. Ven a disfrutar en estas vacaciones de Acuario Mazatlán, donde podrás gozar de grandes aventuras. Nado con tiburones, espectáculo de lobos marinos, una gigante pecera oceánica. Esto y mucho más podrás disfrutar en Acuario Mazatlán. Cocos Beach, buen ambiente, exquisita cocina y la mejor música. Jueves, la voz de Tania Carrú. Fines de semana latinos. Y los domingos, arma la increíble en familia con los brincolines acuáticos. Cocos Beach, la combinación perfecta para ti. Para tu ceviche, para tus frijolitos puercos, para lo que quieras, tostaditas blancas, horneadas, light, totopos y mucho más. Cómprala en tu abarrote favorito. Tostaditas blancas, pedidos al 980-8881. Producto 100% sinaloense. ¿Quieres estrenar auto?
Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Colauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Oga Gasolineras te regala gasolina. ¡Escuchaste bien! Este agosto con Oga Cars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Oga Cars cada vez que cargues en Oga Gasolineras, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. ¡Así de fácil! Esto es una locura que nadie te consigue. Como Oga Gasolineras con Oga Cars. Recuerda, Oga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Siempre cerca. Levantando el velo. Regresamos de un pequeño corte. Quiero hacer una aclaración que quede muy en claro. Usted podrá decir, el hermano está molesto y está atacando al pueblo católico. Déjeme decirle algo. No estamos atacando a nadie, no hay dolo en mi corazón, no odiamos en ningún momento, que quede bien claro, al pueblo católico, sino que más bien hablamos esto para que usted se dé cuenta de la situación histórica, del trasfondo que hay. Ahora, que sí hay cosas que indignan, personalmente lo digo a mi nombre, claro que sí, el estudiar la historia, hay partes donde siento dolor, siento ira por todo lo que sucedió y que no es posible seguir viviendo en una mentira. Y es por amor a las almas que es necesario hablar y tocar estos temas, porque no se toca muy comúnmente, pero se tiene que hacer para poder entender la historia y poder no volver a caer en los mismos tropiezos que mucha gente cayó en el pasado. Es doloroso saber que miles fueron muertos a causa de la Santa Inquisición, todo porque el clero romano quería tener sometida a la humanidad de aquel tiempo, y todo aquel que quería de Dios, buscaba de Dios, quería leer de su palabra, eran dignos de muerte y los mataban. ¿Qué pasó con el pueblo judío en aquellos tiempos? En el tiempo de la Éspora, de cuando el templo de Israel, allá por el año 70 después de Cristo, es destruido por el general Tito, el pueblo judío salió esparcido a las naciones. Muchos de esos judíos se fueron a vivir a España. Y estos judíos tenían muy en claro que Dios es espíritu y Dios aborrece las imágenes y el culto a las imágenes y la idolatría. De tal manera que llega el tiempo de esta época de 1500, 1600, 1700, 1400, 100 años atrás del 1500, y la nación de España era una nación completamente católica. Hoy ya no lo es. Ahora la mayor parte de la gente en la nación de España son ateos. Eso está peor, vamos de mal en peor. Pero en aquel tiempo, cuando estaban los judíos en España, estaban obligados por el catolicismo y por el Papa a adorar imágenes. Por otro lado, la nación de España creo que estaba gobernada no por españoles ni por romanos, por musulmanes. Y ellos decían, sométete e islamízate a nuestra forma de pensar y de creer. Entonces, los judíos que vivían en España en aquel tiempo estaban en una disyuntiva. O adoraban muñecos o adoraban a un Dios que ni existe. Entonces ellos empezaron a hacer sus cultos judíos dentro de catatumbas, de cuevas. Y la gente que vivía en España los etiquetó como los judíos marranos. Porque la forma y pensar de la gente de España decían, estos son unos marranos, ni de aquí ni de allá. Porque el judío tiene bien claro que no se puede inclinar ante ningún muñeco ni ante ninguna imagen, porque ya saben lo que les pasaba a los idólatras desde sus antepasados allá en la ciudad de Egipto,
allá en el tiempo de Moisés. Por tanto, y recuerdan perfectamente qué fue lo que pasó cuando ellos mismos en el desierto, después de que Dios los sacó de Egipto, ellos hicieron un becerro de oro y adoraron al becerro de oro y Dios casi los mata a todos. Entonces ellos dijeron, no podemos adorar imágenes, no podemos convertirnos al catolicismo, porque el fundamento del catolicismo es ese, adorar a las imágenes y a María antes de a Dios. Por tanto, ellos dijeron, no podemos convertirnos al catolicismo y por tanto tampoco al islamismo. Entonces ellos se juntaron conforme a sus familias y se fueron a las catacumbas, a los cementerios, a las cuevas, a hacer sus cultos al Dios viviente. Y en ese entonces estaba gobernando todo el imperio de Europa el clero romano. Entonces cuando el clero romano entiende de esto, los manda a matar. Y de igual manera a todo cristiano que buscase a Dios, no bajo las normas de la Iglesia Católica, sino bajo las normas que ya estaban establecidas desde la Iglesia primitiva, para Roma esto era un peligro. Tenemos que matarlos. Y en el nombre de Jesús hicieron matazón de judíos y de cristianos. Y no fueron ni 100, ni 1000, ni 2000. Fueron varios cientos de miles de personas que murieron a causa de Roma. Roma era el autor intelectual que estaba detrás de todo esto. Y tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Esto es historia. Y si no conocemos la historia, estamos condenados a volver a repetirla. Por tanto, es importante este mensaje. Este es el contexto por el cual Martín Lutero se levanta. La gota que derramó el vaso fue un hombre, no recuerdo, luego me recuerdo el nombre, luego en un momento lo voy a dar a conocer, ahorita se me escapa de la mente. John Telcel era uno de los principales abajo del Papa, y él tenía la encomienda de juntar la mayor cantidad de dinero que se pudiese en el nombre de la fe y de Jesús. Y este hombre lo que hacía era esto, decir, iglesia, como ya sabes que existe un purgatorio, cuando el alma de tu fiel difunto muere, se va no al cielo ni al infierno, se va al purgatorio. Esto contradice la obra expiatoria de Cristo, porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Cuando dice consumado es que no se ocupa ningún más sacrificio, muchísimo menos dar dinero por sacar almas de un lugar que en honor a la verdad ni existe. Ellos lo inventaron, el papado lo inventó. Entonces ya inventado el purgatorio, ellos abusaron y se fueron a la herejía de las indulgencias y dijeron, si tu difunto muere y tú amas a tu difunto y quieres que salga, tienes que traer platita, oro, terrenos, posesiones, y tan pronto eches tus posesiones dentro del arca, tan pronto el alma de tu fiel difunto sale del purgatorio y entra al cielo. Esa es una de las peores aberraciones que la iglesia tradicional se ha inventado, porque el único que tiene poder para llevar al cielo o para echar en el infierno es Jesús. Jesús. Y no es el hombre quien perdona pecados. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia siempre enseña que los pecados siempre tienen que ser confesados ante Dios Padre. Al Señor Jesús se tienen que confesar sus pecados. Porque Él fue el que dio la vida, Él fue el que compró la vida de nosotros. Nuestra vida, nuestra alma tiene un dueño, se llama Jesucristo. Y todo lo que yo haga que lo ofenda a Él, me lleva indiscutiblemente a doblar rodilla delante de su presencia, reconocer mi error, pedirle perdón, gracia, sabiduría y ayuda para pasar por alto eso y no volver jamás a ofenderlo de la manera como ya lo ofendí. Y escrito está que Él es fiel y justo para perdonar pecados cuando estos se confiesan a Él. Y cuando el alma muere en gracia delante de Dios, no hay necesidad de un purgatorio. El alma sube a la presencia de Dios. Otra cosa, Martín Lutero se molestó en gran manera porque cuando moría el familiar que quedaba con vida, daba todas sus posesiones y decía el curita, el alma de tu fulanito ya salió del purgatorio y ya está en el cielo. Sí, pero la persona quedaba en ruina completamente, en ruina. Y peor aún, si el que moría era el padre de una familia. ¿Se imagina la situación y con hijos pequeños? Ante esto, Martín Lutero se levanta y dice, pete un momento, la Biblia no enseña eso. Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 21 en adelante, voy a leerlo.
Esto contradice completamente la herejía del purgatorio y de las indulgencias que en aquel tiempo fueron tan famosas y tan útiles para crear la Basílica de San Pedro. Esa basílica que usted ve en Roma está edificada en llantos, en lágrimas y en miseria de mucha gente y de gente abusiva que en el nombre de Jesús engañó al pueblo, lo estafó literalmente, se hicieron de terrenos fuera y dentro de Roma y ahora es es la nación más rica y más prominente de todo el mundo. De hecho, la gran mayoría de todos los bancos que existen en el mundo, el dueño es el Vaticano. Mire la base bíblica que usó Martín Lutero para levantarse en contra de todo este sistema corrupto. Ellos decían que la salvación era por obras, por caridad, por dar dinero, por apoyar al movimiento eclesiástico y muchas otras cosas. Y que tenían que pasar primero por un purgatorio. Vamos a ver si eso dice la palabra de Dios, que es por obras, que es por dinero, que es por medio de intercesores fuera de Jesús, por medio de hombres. Eso nos lo enseña la Biblia. Veamos lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, está hablando Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, también los curas y los papas, siendo justificados aquellos que se arrepientan por la fe en Cristo Jesús, gratuitamente por su gracia, ya no es por obras, porque si es por obras, entonces ya no es gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Al momento que Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es, la salvación llega a toda la humanidad. De hecho, lo comentamos no recuerdo si fue el primero o segundo programa de esta serie, cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, da su primer sermón, se convierte en 5,000 personas. ¿Y cuál fue el mensaje de Pedro? El mensaje de Pedro fue Pedro estaba diciendo, este Jesús a quien vosotros crucificaron es el autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Y este mensaje redarguyó a las más de 5,000 personas que estaban allí y dicen, es verdad, nosotros lo matamos. Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro lleno del Espíritu Santo les dice, arrepiéntanse y conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús para que sus pecados sean borrados. Y cuando Jesús borra los pecados, no solamente borra los pecados pasados, también borra los pecados presentes y los pecados futuros. Porque la sangre de Jesús no tiene límite y no está fechada solamente diciendo solamente, los pecados son hasta esta parte. No, también te perdono los pecados presentes y los futuros, porque yo sé que vives en cuerpos corruptibles que tienen tendencia al pecado y tal vez lo volverás a hacer, pero si tú te arrepientes y vuelves a buscar mi rostro y tienes la valentía de entrar al trono de mi gracia, entonces yo perdonaré tus pecados. Dice, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar ayuda, para el oportuno socorro. Tenemos acceso. Si usted ya es cristiano y comete un error, no se condene, arrepiéntase, apártese del pecado, doble rodilla en su habitación, en un lugar solitario, porque escrito está que lo que usted hace en lo oculto, en lo solitario, mi Padre que está en los cielos lo ve, lo escucha y lo perdona y lo exalta. Así que los pecados del hombre no solamente son perdonados desde el momento en que se los confiesa a Jesús y se convierte a Jesús, sino también los pecados presentes y los que han de venir. Porque Dios es bueno y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y pasemos una eternidad con Él, alabándole, adorándole. Entonces, la Escritura contradecía la tradición romana. Entonces es la salvación solo por fe, solo por gracia, solo por Escritura y solo por Jesús. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo.
nombre de Mazatlán muy en alto. Un solo Mazatlán por ti. En Plaza Sendero encuentras de todo. Tiendas departamentales, restaurant, área de juegos para niños, boutiques, zapaterías, cine y mucho más. Ven con toda tu familia a Plaza Sendero, donde tú y tu familia son lo que más queremos. Plaza Sendero. Mazatlán está cambiando. Pronto, no solo contaremos con el malecón más largo del mundo, sino también uno de los más atractivos. Nuestro faro no solo será el faro natural más alto, contará con nuevos retos, miradores e incomparables vistas panorámicas. Somos el único destino histórico de playa y nos estamos preparando para ser mejores, para que tú y tu familia puedan gozar de un mejor Mazatlán. Un Mazatlán bendecido por la naturaleza, pero también por su gente. Gente que hoy trabaja para recibirte con los brazos abiertos, para que en tiempo récord disfrutes de una mejor ciudad. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Oga Gasolineras te regala gasolina. ¡Escuchaste bien! Este agosto con Oga Cars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Oga Cars cada vez que cargues en Oga Gasolinera, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Oga Gasolineras con Oga Cars. Recuerda, Oga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Siempre cerca de ti. Estamos levantando el velo. Regresamos, estamos ya en la última parte del programa, este es el último segmento del día de hoy y pues a grandes rasgos he tratado de hablar y de transmitir el poco conocimiento que tengo de historia eclesiástica, donde pues esto usted lo puede comprobar en todo tipo de literatura universal y eclesiástica. Puede usar las editoriales Verbo Divino, Editorial Vida y otras muchas más, donde se habla de esto. Esto no es oculto, es conocido de todos. Mire, estábamos hablando un poco de Biblia, leímos Romanos 3, hay una parte que me gusta y veamos Romanos capítulo 3, versículo 30, parte fundamental de la teología de Martín Lutero, y Romanos capítulo 5. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? El pueblo judío. Y luego sigue diciendo, y por medio de la fe, tan fe a los judíos como fe a los gentiles, o sea, a todos los demás que no son judíos, o sea, nosotros. Dice, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, esto es a todos nosotros. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley por medio de la fe y de la justificación en la obra salvadora de Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice Romanos 5. Con esto fue con lo que se topó Martín Lutero. Este es el versículo clave. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted quiere tener paz para con Dios y cuando usted muera, su alma suba al cielo,
arrepiéntase, crea al Evangelio, pídale perdón a Jesús, empiece a leer la Escritura, haga lo que la Escritura le dice y comience a caminar en santidad. Esto es creer al Evangelio. Hay gente que conoce el Evangelio pero no cree al Evangelio, porque si creyese obedeciese. Pero si usted obedece, usted cree. Y si usted cree, usted es justificado. Y si usted es justificado por la sangre en Cristo Jesús, usted tiene paz para con Dios. Y cuando usted muera, su alma no va a un lugar inventado por el hombre llamado purgatorio. Eso no es cierto. No hay purgatorio. Por tanto, su alma no va a ningún purgatorio. Muchísimo menos al infierno, porque usted ya es justificado por la fe. El infierno es para aquellos que no creen, que no obedecen. Para ellos es creado el infierno. Pero para usted, si usted está en Cristo Jesús, y su único Dios y Salvador y mediador e intercedor es Jesús, usted ya la hizo. Siga caminando en santidad. Y la Biblia dice que si usted parte de este mundo, usted va con el Señor. Mire, antes de Martín Lutero hubo 3 grandes predecesores. Pedro, no recuerdo el nombre. Déjeme, creo que aquí lo tengo. Pedro Baldo, el primer cura, monje, no recuerdo, personaje que estaba trabajando en el clero romano. Llámese cura, llámese monje, llámese lo que usted quiera. Este Pedro Baldo fue el primero que se opuso a todo lo que estaba haciendo la religión tradicional de aquel tiempo, específicamente a la gente que estaba en el papado y abajo del papado. Este hombre se opone, este hombre es asesinado, luego llega John Hus, llamado el Cisne. Él también es asesinado, es quemado en una hoguera por levantarse en contra de todo este sistema corrupto que había en Roma. A este hombre lo toman preso, lo golpean, le piden que se retracte de sus declaraciones. Él dice que no puede porque Jesucristo es el que le ha dado testimonio por medio de la palabra de que todo eso que están haciendo ellos está contrario a la palabra de Dios. Entonces a él lo queman en una hoguera y le llaman el Cisne. Le llamaron el Cisne porque dicen que al estar él siendo quemado en vida, él bendijo a la gente que le estaba torturando de esa manera y llevándolo a la muerte de esa manera tan cruel. Él pidió misericordia a Dios para con el Papa y toda la gente de alto rango de la iglesia romana de aquel entonces. De tal manera que él dijo, ahora estás asando un ganso, pero pronto vendrá un cisne al cual tú no podrás asar. Y empezó, al momento de que ya estaba envuelto en llamas, empezó a dar un cántico de adoración. Murió alabando a Dios en esa situación. Por eso se le llama el ganso que dio su graznido, que fue ese cuerpo humano quemado, subió en aroma grato delante de Dios. Y la profecía que John Hus dio cuando lo estaban quemando, se cumplió a la letra. Él dijo, repito, ahora quemas un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al cual tú no podrás quemar. Qué curioso, 100 años después aparece en escena Martín Lutero. Y a Martín Lutero pretendieron hacerle lo mismo. Pero él dijo, si en todas las tesis que yo clavé en la Catedral de Wittenberg encuentran algo que es contrario a la palabra de Dios, hagan conmigo lo que quieran. Si no, yo les invito a que me digan en qué me equivoqué. Avergonzó al clero romano, de tal manera que el clero romano no pudo matarlo. Y el escudo de Martín Lutero era un cisne, para que se cumpliese la profecía de John Hus. Dentro de 100 años vendrá un cisne al cual tú no podrás asar. Y no le pasó nada a Martín Lutero. Él murió de viejo. Pero hubo sucesores después de Martín Lutero en este movimiento de reforma. Y llegó Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? Fue un maestro de un instituto bíblico de aquel tiempo. Y él compartió las ideas de Martín Lutero. También aparece Hermenegildo Zwinglio. Y ya por último aparece John Knox.
Y ellos son los padres de la Reforma, que gracias a ellos es que ahora nosotros tenemos acceso a esto. Porque no hubiésemos podido tener acceso a esto si estos hombres de la Reforma no dan su vida. Por tanto, yo le invito, amigo que me está mirando a través de estas pantallas, de estos celulares, de estos aparatos, vaya a la historia y verifique todo lo que acabo de compartir. Y si hay algún error, coméntelo, póngalo allá abajo. Y si quiere venir y aquí dialogar, puede hacerlo con gusto, tiene la entrada libre. Pero sí le invito a que busque en la historia, en los libros de historia secular, en internet, en libros eclesiásticos, y se va a dar cuenta que todo esto que he dicho está respaldado por la historia y por la Biblia. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios y para con los hombres. Dios les bendiga. Ha llegado el tiempo de despedirnos. Agradecemos en todo lo que al programa Levantando el Velo. Lo esperamos aquí de lunes a viernes a la misma hora, donde estaremos levantando el velo. Hasta el próximo programa. El mejor restaurante de comida campirana en Sinaloa está en El Quelite, en el Mesón de los Laureanos. Nos distinguimos por nuestro rico sabor en todos nuestros platillos, siempre los mejores ingredientes para garantizar un sabor exquisito. Ven y disfruta con la familia, además de los platillos típicos de la región, bailables, mariachi en vivo, juego de ulama y mucho más. Bienvenidos al Mesón de los Laureanos. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Oga Gasolineras te regala gasolina. ¡Escuchaste bien! Este agosto con Oga Cars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Oga Cars cada vez que cargues en Oga Gasolineras, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Oga Gasolineras con Oga Card. Recuerda, Oga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Siempre cerca de ti.